Hola, hoy nos sumergimos en unas aguas, a veces un poco turbulentas, ¿no? Las del final del siglo IV y principios del V. Mm, una época fascinante, sí. Crucial para el cristianismo. Se expandía con mucha fuerza, pero claro, también había tensiones doctrinales internas. Serias, además. Exacto. No fue un camino de rosas, precisamente. Y justo ahí, en medio de todo eso, aparece una figura que, bueno, sorprende un poco. San Anastasio I. Sí, su papado fue increíblemente corto. Apenas 2 años, ¿verdad? Desde el 399. Poquísimo tiempo, sí. Uno podría pensar, ¿qué impacto real puede tener alguien en tan poco tiempo en la silla de Pedro? Es una buena pregunta porque a priori parece difícil. Pues bien, tenemos delante material de un documento, se titula Episodio 70, San Anastasio I, pastor firme frente a la confusión doctrinal, de un proyecto llamado Civic ODM. Mm, Intentar desentrañar por qué este papado tan breve, tan fugaz, dejó una marca tan profunda. vale. Vamos a explorar cómo Anastasio I, navegó esas aguas doctrinales tan complejas, Ujú. sobre todo frente a las ideas de un auténtico peso pesado intelectual, Orígenes. Sin duda, un gigante. ¿Cuál fue su jugada, digamos, y por qué fue tan decisiva para la Iglesia de su época? Y quizás también para el futuro. Es una pregunta clave, sí, porque nos metemos de lleno en un momento histórico donde la claridad doctrinal era vital. Entiendo. El pontificado de Anastasio I, aunque fuera corto, funcionó como un dique de contención, o si prefieres, como un faro. Un faro. Me gusta esa imagen. Surgió en medio de una confusión teológica considerable. Mucha venía, sí, de las interpretaciones de Orígenes, y su objetivo fue reafirmar lo que se consideraba la doctrina apostólica fundamental, la recibida, la transmitida. Vale. Para captar bien la magnitud de su tarea, situémonos. Finales del siglo IV. ¿Cómo era ese mundo? Ese caldo de cultivo. Pues era un mundo en plena ebullición, en muchos frentes además. Por ejemplo, Religiosamente, como decías, el cristianismo crecía mucho. Pero no era un crecimiento uniforme, ni mucho menos. Las disputas doctrinales eran intensas. ajá, Las enseñanzas de Orígenes, este teólogo de Alejandría del siglo III, que era brillante pero muy complejo, sí, generaban fascinación y a la vez una enorme controversia, sobre todo en Oriente, pero sus ecos llegaban fuerte a Occidente. o sea que no era solo un debate de eruditos. No, no. Había una sensación palpable de incertidumbre en las comunidades sobre qué interpretaciones eran seguras para la fe y cuáles podían desviarla. Entiendo esa inquietud. Exacto. Y eso nos lleva al plano eclesial. Los obispos, sobre todo en Occidente, miraban cada vez más a Roma, Buscando guía, supongo. buscando una guía, un criterio claro, sí. Necesitaban discernimiento. Había muchísimos escritos, doctrinas circulando, algunas atribuidas a Orígenes o a sus seguidores. Claro. La figura del Papa como referente de ortodoxia se estaba consolidando justo en esa época. Y todo esto mientras el Imperio Romano de Occidente ya empezaba a mostrar grietas serias, ¿no? Correcto. Cultural y políticamente era una época de cambio, de inestabilidad. El Imperio de Occidente daba señales de debilidad. Eso, sin duda, añadía una capa de incertidumbre general. Vaya panorama. En ese contexto de cambio y de búsqueda de referencias sólidas, es donde Anastasio I sucede a San Ciricio. Ciricio, que por cierto, según nos recuerda la fuente, fue quien inauguró el género de las decretales papales. Esas cartas con autoridad normativa. Exacto. Una herramienta importante para esa guía que buscaban los obispos que comentábamos. Entonces, ¿cómo afrontó Anastasio este legado y este escenario tan complejo al llegar al papado? Pues lo hizo con una determinación notable, según lo retrata esta fuente. Su misión, la que él se impuso y la que la Iglesia esperaba de él, era ser un guardián firme de la doctrina apostólica. Guardián, no innovador. Esa es la clave. El documento subraya su compromiso con esa tarea evangélica de confirmar a los hermanos en la fe, citando a Lucas. No se veía como un innovador teológico, se veía como un custodio. Su breve pontificado se orientó a eso, a ser una voz clara de discernimiento, buscando separar lo que consideraba auténticamente cristiano de lo que percibía como dudoso, o incluso peligroso para la fe establecida. Me llama la atención esa idea de custodio. Pero vayamos a lo concreto. 2 años, no dan para mucho. ¿Cuáles fueron sus acciones o decisiones más significativas, las que dejaron huella?
Pues a pesar de la brevedad, sus acciones tuvieron resonancia. Quizás la más destacada, y la que centra gran parte de nuestra fuente, fue su toma de posición frente a ciertas doctrinas. Doctrinas atribuidas a Orígenes o a sus seguidores más radicales, los llamados origenistas. Ajá, el nudo de la cuestión. Es crucial entender esto bien. Anastasio, según el texto, no negó la brillantez intelectual de Orígenes. Sería absurdo negarla. Claro. Pero sí advirtió, y con mucha firmeza, contra interpretaciones específicas que, a su juicio, minaban pilares de la fe. ¿Y cuáles eran esos pilares que él veía amenazados? Principalmente tres, según se desprende del análisis. Primero, la realidad plena de la encarnación de Cristo. Es decir, que Dios se hizo verdaderamente hombre. Exacto, que no era una apariencia ni algo menor. Segundo, la doctrina de la resurrección corporal al final de los tiempos. Una creencia fundamental, sí, frente a visiones quizá más etéreas, ¿no? Justo, frente a visiones más espiritualizadas o alegóricas de la resurrección. Y tercero, la enseñanza sobre la eternidad del castigo divino para quienes rechazan a Dios. En contraposición a ideas como la apocatástasis, esa restauración universal. Exactamente. En contraposición a esa idea de una posible restauración final de todos que ponía en duda la doctrina del infierno eterno. Entiendo. O sea, que no fue una condena general a Orígenes como pensador, sino una alerta roja sobre interpretaciones concretas que circulaban y que él consideraba incompatibles con la fe recibida. Esa es la distinción clave que la fuente parece querer resaltar. Sí, no fue un rechazo visceral a la figura de Orígenes en su totalidad. Fue una condena específica de ciertas tesis consideradas problemáticas. Vale. Independientemente de si Orígenes las sostuvo exactamente así o si fueron desarrollos posteriores de sus seguidores, ¿eh? Claro, eso es importante. Y en segundo lugar, ligado a esto, Anastasio fue un firme defensor de la tradición apostólica. Sus comunicaciones, aunque lógicamente escasas por el poco tiempo, Claro. enfatizaban que la fe debía permanecer anclada en el depósito apostólico, el conjunto de enseñanzas transmitidas desde los apóstoles. Ese debía ser el criterio último, por encima de especulaciones filosóficas o interpretaciones alegóricas que, por muy ingeniosas que fueran, pudieran oscurecer o contradecir ese núcleo. ¿Y menciona la fuente algo más sobre sus acciones, más allá de esta gran controversia doctrinal? Sí, aunque de forma más breve se señala que mantuvo la línea de sus predecesores en cuanto a la disciplina eclesiástica. Vale. Promovió regulaciones para la vida del clero y buscó mantener la unidad litúrgica. Entendía la liturgia como una expresión visible y necesaria de la comunión universal de la Iglesia. Tenía sentido. Además, el documento indica que se preocupó por cuestiones prácticas de la Iglesia en otras regiones. Por ejemplo, mantuvo correspondencia con los obispos de África sobre problemas disciplinares y doctrinales locales. O sea que tenía esa visión de responsabilidad sobre la Iglesia universal que se estaba consolidando en el papado. Eso es, mostraba esa visión más amplia. Interesante ese apunte sobre África, le da una dimensión más amplia a su corto papado. Pero volvamos a Orígenes, porque es imposible entender a Anastasio sin entender, digamos, a quién se enfrentaba doctrinalmente. Fundamental, sí. La fuente le dedica un anexo entero, lo cual ya dice mucho de su importancia. ¿Quién era realmente este gigante teológico que tanto revuelo causaba siglos después de su muerte? Orígenes de Alejandría, activo en la primera mitad del siglo III, más o menos del 185 al 253. Es, sin lugar a dudas, una de las mentes más prodigiosas y prolíficas de la Iglesia antigua. Palabras mayores. Sí, un erudito de talla monumental. Discípulo además del también notable Clemente de Alejandría. Su influencia fue vastísima. ¿Cuáles fueron sus contribuciones más indiscutibles? Esas que nadie ponía en duda. Son varias y de gran calibre. Primero, su trabajo filológico sobre la Biblia. Fue extraordinario para la época. La Exapla. Exacto, la Exapla, una obra colosal. Una edición crítica del Antiguo Testamento que presentaba en 6 columnas paralelas el texto hebreo, su transliteración al griego y 4 traducciones griegas distintas. Increíble. Imagina el esfuerzo sin medios modernos. Una labor titánica. Su objetivo era asegurar la mayor fidelidad posible al texto original y facilitar su estudio comparado. Solo eso ya justificaría su fama. Desde luego. Pero hubo más. Sí, claro. Orígenes fue un maestro de la interpretación bíblica. Desarrolló y sistematizó el método alegórico. Ajá. Buscaba más allá del sentido literal, un sentido moral y otro espiritual o místico en las escrituras.
Argumentaba que la Biblia entera habla de Cristo y de la vida del alma. O sea, que enseñó a generaciones a leer la Biblia de una manera más profunda, buscando significados más allá de la letra. Justo. Este enfoque marcó profundamente la exégesis y la espiritualidad cristiana durante siglos, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Entiendo? Y no se quedó ahí. En su obra Periarchon, conocida en latín como De Principies. Sobre los principios. Eso es. Intentó algo muy ambicioso, una de las primeras teologías sistemáticas cristianas. Ah, ¿ya en el siglo III? Sí, sí. En ella exploró grandes temas. La naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la creación del mundo visible e invisible, la libertad de las criaturas racionales, el pecado, la redención, el fin de los tiempos. Vaya temario. Era un intento de dar coherencia intelectual a la fe cristiana, usando herramientas filosóficas de su tiempo, sobre todo el platonismo medio. Suena a una mente inquieta y tremendamente productiva. Lo era. Además de estas grandes obras, escribió innumerables comentarios y homilías sobre casi todos los libros de la Biblia. Fueron fuente de inspiración espiritual y doctrinal para muchísimos. Y maestro, ¿no? Maestro, sí. Dirigió una importante escuela teológica, primero en Alejandría y luego en Cesarea de Palestina. Y sufrió persecución por su fe. Murió a consecuencia de las torturas padecidas. Un personaje complejo, admirable en muchos aspectos. Con este currículum tan impresionante, de verdad cuesta entender cómo surgieron las controversias. ¿Dónde estaba el problema? ¿Qué ideas específicas eran las que generaban tanta alarma? Hasta el punto de que un papa como Anastasio tuviera que intervenir siglo y medio después. Pues el problema radicaba en algunas de sus especulaciones teológicas más audaces. Y quizás en la forma en que las presentó. Ambigüedad, tal vez. Exacto. Orígenes, en su afán por explorar los misterios de la fe, a veces se aventuraba en terrenos, fronterizos. Como señala la fuente, no siempre quedaba claro en sus escritos si estaba proponiendo una hipótesis para la discusión, una exploración intelectual, Como una gimnasia mental que decías antes. algo así, o si estaba afirmando una doctrina como definitiva. Esa ambigüedad fue un foco de problemas. ¿Y cuáles eran esas ideas fronterizas o ambiguas que más preocupaban? Varias se mencionan como especialmente problemáticas en la época de Anastasio. Una era la doctrina de la preexistencia de las almas. ¿Qué significa eso exactamente? Orígenes especuló con la idea de que las almas, o inteligencias racionales, existían antes de unirse a los cuerpos, en un estado de contemplación de Dios. Ah, La caída de estas almas, por un enfriamiento de su amor a Dios, habría llevado a la creación del mundo material y a su encarnación en cuerpos, como una suerte de condición remedial o incluso punitiva. suena muy platónico, ¿no? Esa idea del cuerpo como una especie de cárcel o castigo. Tiene claras influencias platónicas, sí, y chocaba con la visión más común de la creación simultánea del alma y el cuerpo por Dios para cada individuo. Entiendo. ¿Qué más? Otra idea muy controvertida era la apocatástasis, o restauración universal. La que mencionamos antes. Sí. Orígenes exploró la posibilidad de que al final de los tiempos todas las criaturas racionales, incluidos los pecadores e incluso los demonios, Incluso los demonios. sí, pudieran reconciliarse con Dios a través de sucesivos ciclos de purificación. Esta esperanza universalista, aunque atractiva para algunos, parecía contradecir la enseñanza establecida sobre la elección definitiva y la eternidad del infierno. Claro, entiendo que eso chocará frontalmente con la doctrina más extendida. Era rompedor. Desde luego. También se le criticó por un cierto subordinacionismo en su teología trinitaria. Subordinacionismo. Aunque Orígenes defendía firmemente la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo frente a otras corrientes, algunos pasajes de sus obras parecían sugerir una jerarquía dentro de la Trinidad, ¿Cómo? donde el Hijo y el Espíritu serían, en cierto modo, inferiores o derivados del Padre. Esto, aunque no era arrianismo puro y duro. Que negaba la plena divinidad del Hijo. Exacto. No era eso, pero resultaba sospechoso y podía interpretarse en esa línea. Como si abriera una puerta peligrosa, aunque él mismo no la cruzara del todo. Ya veo. ¿Y alguna más? Sí, finalmente, su propio método de interpretación alegórica, que era tan valioso en sí mismo, pero también fue objeto de crítica cuando algunos de sus seguidores lo llevaban al extremo. ¿Por qué? ¿Qué peligro veían? Se temía que un alegorismo desmedido pudiera llevar a despreciar o incluso negar el sentido histórico literal de la Biblia, especialmente de eventos clave de la historia de la salvación narrados en el Antiguo Testamento o incluso del Nuevo. Entendido. O sea, que el método era bueno, pero llevado al límite podía.
desdibujar la historia real. Podía tener ese riesgo, sí. Queda claro. Un pensador genial, explorando los límites, pero cuyas ideas más especulativas o ambiguas podían ser fácilmente malinterpretadas o desarrolladas en direcciones consideradas, bueno, heterodoxas. Exactamente. ¿Y cómo gestionó la Iglesia esta herencia tan compleja a lo largo del tiempo? ¿Fue una figura constantemente bajo sospecha? La recepción de Orígenes fue ambivalente, una tensión constante a lo largo de los siglos. Por un lado, gozó de una inmensa admiración. Sí, eso decías. Grandes padres de la Iglesia posteriores como San Atanasio, los Capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, e incluso, inicialmente, San Jerónimo. Jerónimo también. Sí, bebieron abundantemente de sus escritos, especialmente de su exégesis y su espiritualidad. Lo citaban y lo tenían en alta estima como maestro. Es fascinante esa dualidad. Admirado por unos gigantes, cuestionado por otros. Totalmente. Porque, por otro lado, casi desde el principio, hubo voces críticas que alertaron sobre los peligros de sus especulaciones. ¿Cómo quiénes? Figuras como San Metodio de Olimpo, o más tarde, San Epifanio de Salamina, ya en el siglo IV. Escribieron refutando algunas de sus tesis. Ajá. Y como estamos viendo, San Anastasio I, a finales de ese siglo IV y principios del V, jugó un papel crucial en esta línea crítica desde Roma. Y Jerónimo, que mencionaste, cambió de bando. Sí. Incluso San Jerónimo, que había sido un gran traductor y defensor de Orígenes, se convirtió en uno de sus más fieros detractores, en la llamada primera controversia origenista, precisamente la que afrontó Anastasio. Vaya giro. Una polémica con nombres de peso en ambos lados, desde luego. Sin duda. Y esta tensión sobre el legado de Orígenes continuó. Finalmente, la condena formal de algunas tesis específicas asociadas al origenismo llegó en el siglo VI, en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553. Ah, un concilio ecuménico. Sí. Este concilio emitió una serie de anatemas, de condenas, contra doctrinas como la preexistencia de las almas y la apocatástasis. Las que preocupaban a Anastasio. Exacto. Pero es fundamental subrayar algo que la fuente también recalca. El concilio condenó tesis, ideas, no a Orígenes como persona, que ya había muerto hacía siglos. Importante distinción. Y tampoco rechazó la totalidad de su inmensa y valiosa producción teológica. Se buscó discernir, separar el grano de la paja, digamos. Entonces, la intervención de Anastasio I, casi 150 años antes de ese concilio, fue como un hito importante en ese largo y complejo proceso de discernimiento eclesial. Eso es. Respecto a la herencia de Orígenes, no fue el final, pero sí un momento clave de toma de postura desde Roma. Exactamente. Y aquí es donde la fuente introduce el concepto de perspectiva apologética, para entender la actuación de Anastasio y, en general, la postura de la Iglesia. Perspectiva apologética. ¿Qué quiere decir? Pues que la Iglesia, representada aquí por el Papa, valora y respeta enormemente el intelecto, la erudición teológica, el genio especulativo como el de Orígenes. No hay un rechazo a la razón o a la filosofía. ¿Vale? Pero al mismo tiempo se afirma con rotundidad que ninguna especulación humana, por brillante o atractiva que sea, puede contradecir o poner en peligro lo que se considera el núcleo irreductible de la fe revelada, la fe transmitida por los apóstoles, el llamado depósito de la fe. Entiendo. Es decir, hay un límite que no se puede traspasar, por muy inteligente que sea la propuesta que venga de fuera de ese núcleo. Esa es la idea fundamental. El discernimiento magisterial, en este caso ejercido por el Papa Anastasio, se presenta como una función esencial, para custodiar esa verdad fundamental frente a interpretaciones consideradas desviadas o peligrosas. Ujú. La fuente subraya que el papel del papado, en esta visión, no es ser un laboratorio de novedades doctrinales, Me gusta esa expresión. sino actuar como garante de la integridad y continuidad de la fe recibida. Anastasio encarnó ese rol en un momento de particular confusión. Bien, creo que el panorama queda mucho más claro ahora. Recapitulando entonces. San Anastasio I, papa durante un suspiro, apenas 2 años a caballo entre los siglos IV y V, Un suspiro, ¿sí? pero su breve paso por la sede de Pedro ocurrió en un momento crítico de definiciones doctrinales. Su principal legado, lo que le hizo significativo, fue su firmeza. Ujú. Su firmeza en la defensa de la ortodoxia frente a la confusión reinante, catalizada sobre todo por las interpretaciones más especulativas y controvertidas de la obra del gran Orígenes. Exacto.
Reafirmó con contundencia la primacía de la tradición apostólica como criterio último de verdad para la fe. Precisamente. Y un detalle no menor, que refuerza su impacto, su buena sintonía y el respeto que le mostraron figuras contemporáneas de la talla de San Jerónimo. A pesar de sus polémicas previas con el origenismo. A pesar de todo, ¿sí? Y San Agustín de Hipona. Agustín también. Que estos gigantes intelectuales y espirituales vieran en Anastasio un referente de firmeza y confianza en la custodia de la verdad. Eso demuestra que su voz desde Roma resonaba. Tenía autoridad. Tenía autoridad moral y doctrinal en toda la cristiandad. Su pontificado, aunque breve, no fue irrelevante. Al contrario, dejó una huella necesaria. Marcó una línea clara en un periodo de intenso debate teológico. Fue un acto de curación del patrimonio intelectual de la Iglesia, si quieres verlo así. Es realmente interesante cómo un periodo tan corto puede ser tan decisivo. Y nos deja pensando, ¿no? Este equilibrio, que a menudo es tenso, entre la exploración intelectual, la especulación, que es necesaria para que una tradición de pensamiento siga viva y no se fosilice. Claro, para que no muera. Y por otro lado, esa necesidad imperiosa de preservar intacto un núcleo doctrinal fundacional. Ese dilema parece ser un desafío constante, ¿verdad? Sin duda. No solo en la teología, me atrevería a decir, sino en muchos otros ámbitos del conocimiento y de las instituciones. Ciertamente. Es una tensión inherente a cualquier tradición viva, sea religiosa, filosófica, científica, incluso política o cultural. ¿Sí? Y eso nos lleva a una reflexión final, quizás para quien nos escucha. En cualquier campo del saber, de la creencia o de la organización humana, ¿cómo se gestiona esa dinámica? La dinámica entre innovar y preservar. Exacto. Entre la innovación, la exploración de nuevas fronteras, que a veces es arriesgada pero necesaria para el progreso o la adaptación, y la preservación de los principios fundamentales, los que dan identidad, coherencia, estabilidad. Una institución, sea la Iglesia en tiempos de Anastasio o cualquier otra organización hoy, puede fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, la adaptación. Sin perder su alma, ¿no? Sin perder su alma, su esencia, especialmente en épocas de cambio vertiginoso o de sobrecarga informativa, como fue aquella y como en muchos sentidos es también la nuestra. Es una pregunta que sigue muy vigente. Sigue resonando con fuerza, sí, desde aquellos debates de finales del siglo IV hasta nuestros días.